Yo, como su analista de confianza especializado en la preservación de la riqueza a través de activos reales como la plata y el oro, tengo la obligación moral y profesional de emitir esta alerta roja. Lo que voy a exponer ante ustedes hoy no es una teoría especulativa. Es una realidad matemática ineludible que está ocurriendo en este preciso instante, mientras ustedes leen estas líneas. Miren sus cuentas de ahorro ahora mismo. Observen ese número digital en la pantalla de su banco. Esa cifra, aunque nominalmente parezca estática o incluso crezca levemente por unos intereses irrisorios, se está contrayendo en realidad. No está disminuyendo porque ustedes estén gastando ese dinero en bienes o servicios. Se está encogiendo porque una entidad superior, el gobierno de los Estados Unidos, ha decidido borrarlo. Mientras ustedes duermen, trabajan o planean su jubilación, la maquinaria financiera más grande del mundo está ejecutando una operación de limpieza de deuda masiva. El gobierno estadounidense debe la cifra astronómica de 38 billones de dólares. Es una deuda tan colosal que, si apiláramos billetes de $1, la torre no solo llegaría a la luna, sino que la sobrepasaría y continuaría hacia el espacio profundo. La verdad brutal que ningún político admitirá en televisión nacional es la siguiente: nunca van a pagar esa deuda. Es matemáticamente imposible devolverla en términos reales. Sin embargo, y aquí radica el peligro para sus bolsillos, no necesitan devolverla. En el año 2024, la aritmética fundamental de la economía global cambió para siempre. Por primera vez en la historia, Estados Unidos gasta más dinero pagando los intereses de su deuda que en todo su presupuesto militar. La trampa se ha cerrado y ustedes, los ahorradores, están dentro de ella. Solo existen 3 salidas de este edificio en llamas, y 2 de ellas están selladas. La tercera vía, la única que queda, ya ha comenzado a transitarse, y su consecuencia directa es la destrucción del valor de su dinero. Bienvenidos a la realidad de la moneda aburrida, el asesino silencioso de la clase media. Para comprender la magnitud de la amenaza, debemos visualizar lo que significan 38 billones de dólares. Si alguien caminara hoy por Times Square en Nueva York, vería el famoso reloj de la deuda nacional. Pero ese reloj no marca el tiempo. Narra la historia de un suicidio financiero nacional. Los números giran tan rápido que el ojo humano apenas puede seguirlos. Durante décadas, políticos de ambos bandos se pararon en podios, sonrieron y les dijeron a ustedes que no se preocuparan. Los economistas académicos escribieron tesis complejas explicando por qué los déficits no importaban. Nos dijeron que la deuda era simplemente dinero que nos debemos a nosotros mismos, tratándola como una puntuación en un videojuego. Grande, aterradora, pero en última instancia, sin consecuencias en el mundo real. Pero en 2024, esa narrativa colapsó. Las matemáticas dejaron de ser teóricas y se volvieron depredadoras. El punto de inflexión fue el momento en que el servicio de la deuda, los intereses, superó al presupuesto de defensa. Lean esto con atención. Se gasta más en pagar a los acreedores de bonos antiguos que en equipar soldados, mantener barcos, desarrollar aviones de combate y financiar toda la maquinaria de guerra de la superpotencia mundial. La factura de intereses por sí sola se está acercando a $1 billón cada año. Esto ya no es una partida presupuestaria más. Es una bestia insaciable que se está alimentando de la productividad futura de la nación. Cuando una familia normal tiene demasiada deuda, hace cambios drásticos. Dejan de comer en restaurantes, cancelan suscripciones, recortan gastos hasta que los números cuadran. Pero un gobierno no es una familia. Una porción masiva del presupuesto de los Estados Unidos está bloqueada y es intocable. La Seguridad Social y Medicare. Estas son promesas hechas a millones de estadounidenses que envejecen. Los políticos no pueden recortar estos programas. Si lo intentan, pierden las elecciones o provocan disturbios sociales. Por lo tanto, el gobierno no puede reducir el gasto para pagar los intereses de la deuda de ayer. ¿Qué hacen entonces? Piden prestado más dinero hoy.
Están utilizando una nueva tarjeta de crédito para pagar el saldo mínimo de la vieja tarjeta de crédito. Esto incrementa la deuda total, lo que a su vez incrementa el pago de intereses del próximo año, lo que requiere aún más endeudamiento al año siguiente. Es un bucle de retroalimentación, una espiral de la muerte, y una vez que comienza, el interés compuesto toma el mando. La deuda ya no crece en una línea recta, crece exponencialmente, más rápido y más rápido y más rápido. Ante una trampa de deuda de esta magnitud, la teoría económica clásica nos dice que solo hay 3 maneras de escapar. Imaginen esto como un edificio en llamas con 3 puertas de salida. Analicemos por qué 2 de esas puertas están cerradas con llave y soldadas. La primera opción se llama austeridad. La palabra suena clínica, profesional, responsable. Pero en la práctica, la austeridad no es un ajuste en una hoja de cálculo, es violencia económica. Para equilibrar el presupuesto actual y comenzar a pagar la deuda real, el gobierno necesitaría hacer algo inimaginable. Tendría que aumentar los impuestos dramáticamente y recortar el gasto brutalmente. Hagamos los cálculos. El gobierno necesitaría recortar el gasto o aumentar los impuestos en aproximadamente $2 billones cada año. Para poner eso en perspectiva, 2 billones es más que todo el presupuesto militar combinado con todo el presupuesto de educación, combinado con asuntos de veteranos, combinado con infraestructura. Todo eso tendría que desaparecer. La alternativa impositiva es igual de aterradora. Cada trabajador estadounidense, desde el conserje hasta el director ejecutivo, vería duplicados sus impuestos sobre la renta. Si alguien paga actualmente el 30%, pasaría al 60%. Imaginen decirle a una familia de clase media que la mitad de su cheque de pago ahora pertenece al gobierno, no para financiar nuevos hospitales o mejores carreteras, sino simplemente para pagar los intereses de deudas creadas hace décadas por políticos a los que nunca votaron. El resultado económico de tal medida es predecible. El consumo colapsaría, las empresas cerrarían, el desempleo se dispararía y la economía entraría en una espiral de muerte. La Gran Depresión parecería un ensayo general comparado con esto. Políticamente es un suicidio. Ningún político que sugiera recortar los cheques de la seguridad social en un 30% mantendrá su carrera. La sociedad estadounidense moderna es adicta al gasto público. Por lo tanto, la puerta de la austeridad está cerrada. La segunda opción es el impago directo. El gobierno podría simplemente levantarse y decir, no vamos a pagar. Países como Argentina, Rusia o Grecia han coqueteado con esto o lo han hecho en el pasado, pero para los Estados Unidos esta es la opción nuclear. El sistema financiero global entero está construido sobre una sola suposición fundamental, que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son libres de riesgo. Cada banco central, cada fondo de pensiones, cada contrato de comercio internacional descansa sobre estos cimientos. Si Estados Unidos incumple, aunque sea una vez, esa suposición se hace añicos. Si los bonos del Tesoro se vuelven basura de la noche a la mañana, los bancos de todo el mundo, que los usan como colateral, garantía para sus operaciones, colapsarían instantáneamente. El crédito desaparecería. Las cadenas de suministro se congelarían. Los supermercados se quedarían sin comida en días. Las gasolineras cerrarían. En 2008, el sistema casi colapsa por hipotecas malas en unos pocos estados de EU. Un impago de la deuda soberana de EU sería 1000 veces peor. Sería el fin de la economía global tal como la conocemos. Por lo tanto, Estados Unidos no puede declarar el impago. No porque sean honorables, sino porque las consecuencias son impensables. La segunda puerta también está cerrada. Esto nos deja con una sola opción. La tercera puerta. La puerta que todo imperio en la historia ha cruzado eventualmente, desde Roma hasta la República de Weimar en Alemania y la Gran Bretaña de posguerra. Es el camino de menor resistencia. Es la solución silenciosa.
el impago suave. El gobierno no se niega a pagar la deuda. En cambio, pagan cada centavo. Pero, y aquí está el truco de magia, lo pagan en una moneda que vale mucho menos que cuando la pidieron prestada. Imprimen la diferencia. Al hacerlo, hacen desaparecer la deuda, no en papel, sino en valor real. Esto no es teoría, es política de Estado, y ya ha comenzado. Para entender el futuro, debemos mirar al pasado. En un museo de Berlín, detrás de un grueso cristal, hay una fotografía de 1923. Muestra a una mujer alemana usando fajos de billetes para encender su estufa, porque el dinero valía menos que la leña. Eso es lo que sucede cuando se abusa de la tercera puerta. Pero Estados Unidos está intentando algo más sofisticado, la represión financiera. Esto funciona de la siguiente manera. El gobierno pidió prestado, digamos, $1 billón en 2020. Prometieron devolverlo con intereses, y lo harán. Pero los dólares que devuelvan en 2030 comprarán la mitad de bienes que los dólares que pidieron prestados. Están pagando la deuda en una divisa que han devaluado deliberadamente. Si la inflación corre al 5% anual y la deuda es de 30 billones, el valor real de esa deuda se reduce en un 5% cada año. En un año, han borrado $1,5 billones en poder adquisitivo sin subir un solo impuesto. Los tenedores de bonos recuperan su dinero técnicamente, pero ese dinero compra menos casas, menos comida, menos de todo. Para que este robo funcione, el gobierno necesita control total sobre 3 variables: las tasas de interés, la medición de la inflación y los compradores de la deuda. Existe un número que el gobierno publica cada mes. El IPC. Se supone que mide cuánto más cara se ha vuelto la vida. Este número controla billones de dólares. Los pagos de la seguridad social, las pensiones gubernamentales y los bonos protegidos contra la inflación están atados a él. Si el IPC dice que la inflación es del 10%, el gobierno debe pagar un 10% más. Por lo tanto, tienen un incentivo de miles de millones de dólares para mantener ese número artificialmente bajo. Desde la década de 1980, han reescrito cómo se calcula el IPC. Introdujeron el sesgo de sustitución. Si el precio de la carne de res se duplica, el gobierno asume que la gente dejará de comprar carne y comprará hamburguesas o pollo. Así que el IPC deja de rastrear el bistec y rastrea la hamburguesa, manteniendo el número bajo. Pero la calidad de vida del ciudadano ha caído. También introdujeron los ajustes hedónicos. Si un coche nuevo cuesta $5,000 más que el modelo del año pasado, pero tiene un mejor sistema de estéreo, el gobierno argumenta que el precio realmente no subió, porque la calidad mejoró. Ajustan el número a la baja. Estos trucos estadísticos ahorran al gobierno fortunas, pero ocultan la verdad. El costo de la supervivencia se ha disparado. Si calculáramos la inflación con la fórmula de 1980, la cifra actual sería el doble o el triple de la oficial. En el pasado, durante la década de 1940, el gobierno usó el patriotismo para vender bonos que perdían dinero. Hoy, usan regulaciones complejas. Tras la crisis de 2008, introdujeron normas como Basilea III y Dodd-Frank. Bajo la excusa de hacer los bancos más seguros, obligaron a las instituciones a mantener activos líquidos de alta calidad. ¿Y qué decidió el gobierno que era un activo de alta calidad? Los bonos del Tesoro de No importa si esos bonos pagan un 0,1% de interés, mientras la inflación es del 5%. Los bancos deben tenerlos por ley. Esto crea una demanda artificial. Pensiones, aseguradoras y bancos son rehenes que deben comprar la deuda del gobierno, financiando su propio empobrecimiento y el de sus clientes. Cuando los compradores extranjeros como China y Japón dejaron de comprar deuda estadounidense e incluso empezaron a venderla, ¿quién llenó el vacío? La Reserva Federal. El Banco Central imprime dinero de la nada para comprar bonos del gobierno. Esto se llama flexibilización cuantitativa.
QE. Esto tiene dos efectos perversos. Mantiene las tasas de interés artificialmente bajas, permitiendo al gobierno seguir endeudándose, e inunda la economía con dólares nuevos, diluyendo el valor de cada dólar existente en sus bolsillos. Aquí es donde entra en juego un concepto crucial descubierto por Richard Cantillon en el siglo XVIII. Él entendió que el dinero nuevo no se distribuye uniformemente, fluye como un río, y quienes están cerca de la fuente se enriquecen, mientras que los que están río abajo se ahogan. Cuando la Reserva Federal imprime $1 billón, no envía cheques a los maestros o trabajadores de fábrica. Inyecta ese dinero en el sistema financiero, Wall Street, bancos como Goldman Sachs, JP Morgan. Estas instituciones reciben el dinero primero, fresco y sin inflación. Lo usan para comprar activos reales, acciones, bienes raíces, arte, oro. Para cuando ese dinero llega al trabajador promedio a través de los salarios, los precios ya han subido. El banquero compró la casa barata con dinero nuevo. El trabajador intenta comprar la casa cara con un salario que ha perdido valor. Esta es la razón de la recuperación en forma de K y la creciente brecha de riqueza. Es una transferencia de riqueza diseñada desde los ahorradores y trabajadores hacia los poseedores de activos y el gobierno. Durante 40 años, el consejo fue simple. Trabaje duro, ahorre el 10%, invierta en una cartera de 60% acciones y 40% bonos. Ese mundo ha muerto. En un entorno de represión financiera, los bonos, deuda del gobierno, son certificados de confiscación garantizada. Si un bono paga el 4% y la inflación real es del 8%, usted pierde poder adquisitivo cada día que mantiene ese bono. El gobierno ha convertido la economía en un casino. Para simplemente mantener su riqueza, la gente se ve obligada a especular en acciones, criptomonedas o bienes raíces, asumiendo riesgos enormes porque la opción segura, el ahorro bancario, garantiza la pobreza lenta. Pero hay una última pieza del rompecabezas que el gobierno está construyendo en los sótanos de la Reserva Federal, la moneda digital de Banco Central, CBDC. Actualmente, el efectivo físico es su última línea de defensa. Si el banco impone tasas de interés negativas, cobrándole por guardar su dinero, usted puede sacar los billetes y guardarlos bajo el colchón. El efectivo es libertad. Una CBDC elimina esa opción. Si el dólar se vuelve puramente digital y programable, el gobierno obtiene control total. Pueden imponer tasas negativas instantáneas. Pueden poner fechas de vencimiento a su dinero. Gástelo en 30 días o desaparece. Pueden controlar en qué gasta usted su dinero, bloquear compras de armas, alcohol o viajes no aprobados. Esto no es ciencia ficción. China ya lo está probando. Es la herramienta definitiva para evitar la fuga de capitales cuando la inflación se acelere. No crean que el gobierno no se atrevería a confiscar activos tangibles. El 5 de abril de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Hizo ilegal que los ciudadanos estadounidenses poseyeran oro. Bajo amenaza de 10 años de prisión, se obligó a la gente a entregar su oro a un precio fijo. Luego, el gobierno revaluó el oro a un precio más alto, robando efectivamente esa ganancia a la ciudadanía. El marco legal para hacer esto de nuevo, con oro, Bitcoin o cuentas de jubilación, todavía existe bajo leyes de emergencia. El veredicto es claro. Estados Unidos está en impago. No será un evento de un solo día, sino un proceso lento y agónico de inflación persistente del 4 al 5%, oficial y mucho más alto en la realidad. Para mediados de la década de 2030, la mitad del valor de sus ahorros actuales habrá desaparecido. Los ganadores serán aquellos que entiendan el juego, los que posean activos escasos, bienes raíces que no se pueden imprimir, negocios rentables y, crucialmente, dinero real. Oro y plata, activos que no son el pasivo de nadie y que no pueden ser creados por un ordenador central. Y para los más modernos, Bitcoin,
con su suministro fijo matemático. Los perdedores serán quienes confíen en el sistema, quienes mantengan su riqueza en efectivo o en bonos del gobierno. El sueño americano de ahorrar para la prosperidad ha muerto. Estamos en la era de la supervivencia de activos. Yo, como analista experto, les digo, el reloj está corriendo. La deuda se está borrando, y con ella, su riqueza. La pregunta no es si esto sucederá, sino qué harán ustedes al respecto. No se queden con moneda aburrida. Actúen ahora. Diversifiquen fuera del sistema bancario tradicional. Protejan su poder adquisitivo. Porque cuando la puerta de la inflación se abra por completo, será demasiado tarde para correr.